Buenas tardes, mi nombre es Alexis Arturo Barros Aguirre y vamos a resolver el ejercicio número uno, que nos dice que en una empresa de producción de baterías, la duración promedio de una batería es de 520, con una desviación estándar de 48 horas. Se selecciona una muestra aleatoria de 64 baterías y nos pregunta cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 531 horas. Utilice la tabla Z. Lo primero que vamos a hacer es poner los datos, donde tenemos la media poblacional, que es 520 horas, la desviación estándar poblacional, 48 horas, el tamaño de la muestra, que es 64, y vamos a calcular la media muestral que sea menor que 531 horas. Primero vamos a realizar el cálculo del error estándar mediante la fórmula de esta de aquí. El error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Reemplazamos valores, desviación estándar es 48 y el tamaño de la muestra es 64. Raíz de 64 es 8, el 48 pasa igual. 48 dividido para 8 es a 6, 6 horas. Este es el error estándar que lo vamos a utilizar en la fórmula de acá. Tenemos la fórmula general, tenemos el valor menos la media poblacional sobre el error estándar. Reemplazamos valores, 531 menos 520 dividido para 6, que es el error estándar. Esto es igual, 531 menos 520 es 11, el 6 pasa igual. 11 dividido para 6 es 1.83. 1.83 buscamos en la tabla Z y nos da el valor de 0.9664. Esto lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar la probabilidad de 96.64%. Entonces, la probabilidad de que la media muestral de las 64 baterías sea menor que 531 horas es de 96.64%. Gracias. Jiménez Zamora y les voy a explicar el siguiente ejercicio que me tocó. A mí me tocó el ejercicio número 2 y dice, una universidad informa que el tiempo promedio de sus estudiantes dedican diariamente al estudio es de 5.8 horas, con una desviación estándar de 1.6 horas. Se toma una muestra aleatoria de 100 estudiantes y viene la pregunta central. ¿Cuál es la probabilidad que la media muestral sea mayor que 6 horas? Utilice la tabla Z. Primero lo que vamos a hacer es calcular el error estándar de la media con la siguiente fórmula. Una vez reemplazados los datos en la fórmula, 1.6 sobre la raíz cuadrada de 100 es igual a 1.6 sobre 10 igual a 0.16. Teniendo esa respuesta, vamos a la siguiente parte, que sería calcular el valor Z usando la siguiente fórmula de aquí, la siguiente fórmula. Y solamente reemplazamos valores: 6.0 menos 5.8 sobre el error estándar de la media que hemos calculado en la parte de arriba, que sería 0.16. Sacando cálculos sería 0.20 sobre 0.16 y nos da un valor igual a 1.25. Teniendo en cuenta los resultados de este ejercicio de aquí, vamos a encontrar la probabilidad utilizando la tabla Z. Lo que hacemos es aplicar las diferentes fórmulas reemplazando valores y por consiguiente nos da un resultado de 0,1059. Muchas gracias. Buenos días, ingeniero Gustavo David Roalino Muñiz. Mi nombre es Anisela Ronquillo Mero, le voy a explicar el componente práctico, ejercicio 3. El concepto es que una fábrica produce envases cuyo peso promedio es de 750 gramos con una desviación estándar de 24 gramos. Se relaciona una muestra aleatoria de 81 envases y nos pregunta que cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 753 gramos y nos pide utilizar la tabla Z. Los datos del problema es que la media poblacional es de 750 gramos, la desviación estándar de 24 gramos y el tamaño de la muestra es de 81. Paso 1 es calcular el error estándar. La fórmula de error estándar eh, es igual a error eh, sobre la raíz cuadrada de la muestra. Luego sustituimos los datos. 24, que es la división estándar, 24 raíz cuadrada de la muestra, que es 81, 24 pasa igual, la raíz cuadrada de 81 es 9, se divide y nos da un resultado de 2.67. El error estándar es 2.67. Paso 2 es calcular el valor Z. La fórmula es esta.
Luego sustituimos. 753 menos 150 es igual a 3 sobre 2.67. 3 sobre 2.67 es un valor de 1.12, que es el valor de z. Paso número 3 es que debemos buscar el valor en la tabla z. Buscamos 1.12 en la tabla de la distribución normal. El valor correspondiente es de 0.8686. El paso 4 es que interpretamos el resultado. La probabilidad de que la media muestral sea menor que 753 gramos es de 0.8686. O expresado en porcentaje es 86.86%. Entonces, la probabilidad de que la media de una muestra de 81 envases sea menor que 753 gramos es de 86.86%. Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Cintia Rosero. Voy a exponer el ejercicio 4. Hoy estimaremos el tiempo promedio de entrega de una empresa de mensajería a partir de una muestra de 49 entregas, con una media de 36 minutos y una desviación estándar de 7 minutos. Como la muestra es mayor a 30, aplicamos la distribución normal estándar. El primer paso fue calcular el error estándar de la media, dividiendo la desviación entre la raíz del tamaño de la muestra. Esto nos da exactamente 1, lo que facilita mucho la estimación del margen de error. A partir de ahí calculamos los dos intervalos. Con un 90% de confianza obtenemos un rango de 34.36 a 37.65 minutos y al subir al 95% de confianza el intervalo se abre ligeramente de 34.04 a 37.96 minutos. En conclusión, tenemos un 95% de certeza de que el tiempo promedio real de la empresa está entre los 34 y 38 minutos. Muchas gracias. Y compañero, me toca resolver el ejercicio 5. En este ejercicio debemos calcular los intervalos de confianza para estimar la calificación promedio de todos los estudiantes de la universidad. Los datos que tenemos son una muestra de 64 estudiantes y una media de 68 puntos y una desviación estándar de 12 puntos. Primero calculamos el error estándar dividiendo la desviación estándar entre la raíz cuadrada y el tamaño de la muestra. Como la raíz de 64 es 8, obtenemos un error estándar de 1.5. Después aplicamos la fórmula de intervalo de confianza, que consiste en la media más o menos el valor crítico z. Multiplicamos por error estándar. Para el 90% de confianza usamos un valor z de 1645, obteniendo un margen de error de 2.47. Al sumar y restar ese valor a la media de 78, el intervalo queda entre 75.53 y 80.47 puntos. Para el 95% de confianza usamos el valor z de 1.96. El margen de error es 2.94 y el intervalo queda entre 75.06 y 80.94 puntos. Finalmente, concluimos el intervalo del 95%, que es más amplio porque ofrece un mayor nivel de confianza para estimar la media de la población. Muchas gracias. Máster, bienvenido. Les saluda Doménica Yamilet Arteaga Choes y les voy a explicar el ejercicio número 6. Como vemos, aquí tenemos los datos: tamaño de la muestra, media muestral y desviación estándar. El error estándar de la media y nos permite calcular el intervalo de confianza del 90%. Entonces, aquí calculamos el límite inferior, el límite superior y esto nos da como resultado, con un 90% de confianza, que el peso promedial está entre 242.04 gramos y 247.96 gramos. En el segundo ítem, que es calcular el intervalo de confianza al 95%, de igual manera tenemos calculado el límite inferior y el límite superior y con un 95% de confianza nos da como resultado que está entre 241.47 gramos y 248.53 gramos. Muchas gracias.